Vamos a empezar con la construcción de triángulos. En el primer ejercicio nos piden que construyamos un triángulo conociendo dos lados y un ángulo y nos dan los datos. La base del triángulo, cuyos extremos se llamarán A, B, medirá 8 centímetros. Hay un lado cuyos extremos se llamarán AC, que debe medir 12 centímetros y colocarse al lado izquierdo de la base. Y ambos lados deben formar un ángulo, simbolito que utilizo para resumir la palabra ángulo, de 30 grados. Empecemos colocando la base de 8 centímetros. Cogemos la regla con la que medimos. A ver, me voy a quitar esto de aquí que me estorba. Venga. Siempre hay que dejar espacio arriba porque el triángulo va a salir hacia arriba. La colocamos en horizontal y trazamos una recta. Colocamos una marquita en el 0 y en el 8 para que se convierta en un segmento. Segmento de 8 centímetros. Se debe llamar A y B. Es la base y mide 8 centímetros. Ahora bien, el lado de 12 sabemos que mide 12, pero no sabemos qué inclinación tiene hasta que no coloquemos el ángulo de 30. ¿Dónde tenemos un ángulo de 30? En el cartabón tenemos un ángulo de 30. Si colocamos este ángulo directamente aquí, ¿vale? No podríamos trazar desde ahí, desde la puntita. Este cartabón es bastante bueno y tiene una punta muy afilada, pero normalmente no sucede eso. Colocamos la escuadra ahí, desplazamos el cartabón hacia aquí y ya tenemos 30 grados. ¿Vale? Marcamos siempre los valores de los datos que vamos colocando. Ahora bien, este lado debe medir 12 centímetros. Cogemos la regla, vamos a quitar este de en medio. El 0 siempre en el vértice inicial. Colocamos la regla bien ajustada a la línea y vemos que se nos ha quedado corta en 9,5. No hay ningún problema. A ver, la coloco bien y con el lápiz amplío, poniendo una marquita en el 12. ¿Veis? Ahora sí, el lado AC mide 12 centímetros. Ya tenemos colocados los tres datos. ¿Todavía tenemos el triángulo? No, falta cerrar estos dos vértices. Cogemos la regla, cerramos esos dos vértices y ya tenemos el triángulo. Ya solo quedaría coger un rotulador de color y con mucho cuidado repasar los tres lados del triángulo, pero sin pasarnos de los vértices. Y ahora aprovecho para explicar otra cosa importante. Cuando utilizamos un rotulador para repasar algo, nunca hay que pintar y desplazar la regla, porque el rotulador a veces se mete por ahí debajo y mancha el papel. Cuando hagamos una línea recta con rotulador, levantamos la regla y luego debemos de tener un pañito a mano y limpiar el borde, porque siempre, ¿veis?, se mancha. Entonces hay que limpiar el borde si no queremos manchar el resto del trabajo. En el siguiente ejercicio tenemos que construir un triángulo conociendo dos ángulos y un lado y nos dan los datos. El lado que conocemos es la base, que se llama AB y que debe medir 14 centímetros. Y los ángulos se llaman uno A, debe tener 30 grados y va a la izquierda, y otro B, debe tener 45 grados y va a la derecha. Empecemos como siempre colocando la base, ¿vale? Primero trazamos una recta horizontal, ¿vale? Ya tenemos la recta horizontal. Ahora, vamos a hacer que esa recta se convierta en un segmento que mide 14 centímetros. ¿Vale?
Ya tenemos un segmento que debe llamarse AB, que mide 14 centímetros y es la base. ¿Vale? Primer dato colocado. Nos dicen que a la izquierda debe haber un ángulo llamado A, ¿veis? Vértice A, ángulo A. Tiene que medir 30 grados. Recordemos que el cartabón es el que tiene 30 grados. Vamos a colocar esta regla por debajo del segmento, dejando simplemente un pequeño espacio que esté bien en paralelo. Colocamos el cartabón encima y desplazamos hasta llegar al vértice A. Cuando estemos ahí, trazamos una línea recta larga. No sabemos cuánto mide, por lo tanto, larga. Segundo dato colocado. Ya tenemos un ángulo A con 30 grados. A la derecha debemos colocar un ángulo de 45 grados. Aquí debemos recordar que es la escuadra la que tiene dos ángulos de 45 grados. Hacemos lo mismo. Colocamos la regla por debajo de la base, apoyamos la escuadra, desplazamos hacia el vértice B y sujetándola bien para que no se mueva, trazamos una recta. Ya tenemos el segundo dato colocado. A la derecha, un ángulo B coincidente con el vértice B que debe medir 45 grados, tal como nos decían. Y fijaos que automáticamente ya se ha trazado el triángulo. Vértice A, vértice B y el vértice que nos faltaba, C. Ya tenemos el triángulo hecho. Solo queda coger nuestro rotulador del color que queráis y con mucho cuidadito rotulamos los lados del triángulo. Especial cuidado en los vértices que tendemos a salirnos y nunca arrastréis la regla. La levantáis una vez que hayamos rotulado el triángulo. Limpiamos con un paño el contorno. Ya tenemos nuestro segundo ejercicio hecho. En el siguiente ejercicio nos piden que construyamos un triángulo conociendo sus tres lados. La base AB 12 centímetros, el lado AC 8 centímetros y el lado BC 11 centímetros. Vamos a hacernos primero un planteamiento, ¿vale? Aquí tengo un folio que no me sirve. Vamos a coger este rotulador. Normalmente los triángulos, ¿vale?, tienen tres lados. A los vértices se les suele llamar A, B y C. ¿De acuerdo? Casi siempre en esa posición, A, B y C. Nos están diciendo que esta es la base siempre es la que está abajo, sobre la que se apoya el triángulo. Aquí nos han dicho que tenemos que colocar 12 centímetros. En el AC, 8 centímetros. Y en el BC, 11 centímetros. Teniendo en cuenta eso, ya sabemos cómo tenemos que empezar a hacerlo, ¿vale? Lo primero es la base. Pero vamos a aplicar aquí un conocimiento que adquirimos cuando estuvimos manejando los segmentos, sumas de segmentos, restas de segmentos. Bien. Primero vamos a dibujar los tres segmentos. Cogemos la regla de medir y ponemos la base 12 centímetros. Tenemos que tener bastante precisión a la hora de poner las marquitas. Este sería el segmento A, B, que mide 12 centímetros. Siguiente. Este segmento mediría 8 centímetros. Ponemos la marquita en el 0 y en el 8. Aquí tendremos A, C y mide 8 centímetros. Y el siguiente segmento lo colocamos aquí abajo,
11 centímetros. Marquita en el 11, marquita en el 0 y aquí tenemos BC que mide 11 centímetros. Ya tenemos los datos dibujados. Bien, vamos a colocar una recta aquí abajo, siempre dejando bastante espacio porque no sabemos qué grande nos va a salir el triángulo. Nos dicen que la base, que es esta de aquí, mide 12 centímetros, ¿vale? Vamos a colocar un inicio. Ahí va a estar A. Y ahora cogemos nuestro compás. Y vamos a coger la medida del segmento. Esta vez no vamos a usar para medir la regla. Vamos a usar el método de transporte de segmentos con compás. Abrimos el compás de manera que el pincho esté en el punto A y la puntera en el punto B. Una vez que tenemos cogida la medida, nos venimos a la semirrecta, pinchamos en el extremo A y ponemos una marca. Ahí, la hago bien grande para que la veáis, ahí tendríamos el punto B. Ya tenemos nuestra base de 12 centímetros. Cogemos el lado AC, que hemos dicho que lo vamos a colocar aquí a la izquierda, ¿vale? Así que pinchamos el compás en el punto A, cerramos las patitas, a ver que se me ha movido, aquí cerramos las patitas, de manera que la puntera esté en el punto C, ¿veis? Una vez que lo tenemos perfectamente cogido, nos venimos a el punto A, pinchamos en el punto y trazamos un arco de compás grande porque no sabemos hasta dónde lo vamos a necesitar. Nos queda el lado BC de 11 centímetros que hemos dicho que lo vamos a colocar aquí. De nuevo repetimos el proceso, pinchamos en el extremo B, abrimos en esta ocasión las patitas y la puntera la colocamos en el punto C. Una vez que tengamos la medida perfectamente cogida, como este se llama B, nos venimos a B. Pinchamos en B y trazamos otro arco. Ahora ya no hace falta que sea tan grande porque ya sabemos que ahí se cortan los dos. Donde se cortan los dos arcos tenemos el punto C que nos faltaba. Cogemos la regla, trazamos AC, trazamos BC y si queréis hacer la comprobación cogéis la regla de medir y vemos como AC mide 8 centímetros, justo lo que nos pedían, y BC mide justo 11 centímetros, los que nos pedían. Es decir, hemos conseguido hacer el triángulo perfectamente. Ya solo queda coger el rotulador y con mucho cuidadito rotular cada uno de los tres lados, teniendo especial cuidado en los vértices y sin arrastrar la regla. Se levanta y se desplaza. Y una vez que hemos trazado el triángulo y repasado sus lados, limpiamos la regla. Ya tenemos el ejercicio terminado. En el siguiente ejercicio nos piden construir un triángulo equilátero. Equilátero significa que todos sus lados son iguales. Por eso nos dicen que sabemos que sus lados miden 8 centímetros, es decir, los tres lados miden 8 centímetros. Este es súper fácil. Cogemos la regla, dejamos un espacio por arriba y trazamos un segmento de 8 centímetros. Marquita en el 0, marquita en el 8. Y le vamos a llamar AB. Ya tenemos la base de 8 centímetros. Como es equilátero, sabemos que los tres lados miden 8. Cogemos el compás. Vamos a pinchar en el extremo A. Y vamos a cerrar las patitas. En este caso cerrar, si lo tuvierais cerrado tendríais que abrir. Ponemos la puntera justo en el punto B
Y una vez que lo tenemos bien colocado, trazamos un arco hacia arriba, amplio. Con la misma medida, ¿vale? Hemos cogido la medida de 8 centímetros. Con la misma medida pinchamos en el extremo B. Comprobamos que tiene que arrancar desde A y trazamos un arco. Donde se cortan los dos arcos tenemos el punto C. Para terminar el triángulo unimos B con C y unimos A con B. Y ya tenemos nuestro triángulo equilátero de 3 lados de 8 centímetros. Solo quedaría rotularlo fácilmente, pero con mucho cuidadito. Repasamos bien, sin pasarnos en los vértices, que ya me he pasado yo y una amiguita con las prisas para no alargar demasiado el vídeo. Y aquí tenemos el otro, ¿vale? Y como siempre, limpiamos la regla. Ahí tenemos un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado. En este ejercicio nos piden construir un triángulo isósceles, conociendo su base y su altura. La base hace 7 centímetros y la altura 10 centímetros. Vamos a coger un folio en sucio y vamos a hacernos un esquema. Tenemos que saber que un triángulo isósceles tiene, uy, que he cogido la puntera gruesa. A ver, tiene una base, ¿vale? Una altura que está aquí en medio y dos lados que son iguales, ¿vale? Si esta es la base, este lado y este lado miden lo mismo, ¿vale? Imaginaros que este mide 5 centímetros, pues este debería medir 5 centímetros, los dos iguales. Y la altura es esta que está aquí en medio, justo en el punto medio de la base, ¿vale? Pues sabiendo eso, vamos a hacer el ejercicio. Primero colocamos la base, pero ojo, la altura son 10 centímetros. Vamos a poner la regla aquí, el 0, aquí está el 10, vamos a poner una mijita más, que siempre conviene poner un poco más que quedarse cortos. Ahí en esa marquita vamos a hacer una línea recta, ¿vale? Ahí va a ir la base. Base 7 centímetros. Ya, pues vamos a poner aquí la regla, colocamos una marca en el 0, una marca en el 7 y ya tenemos un segmento A, B, que mide 7 centímetros. ¿Que no queremos confundirnos? Pues vamos a borrar lo que nos sobra. Ahí tenemos, ¿vale? La altura hemos dicho que tiene que estar en el punto medio. ¿Qué recta divide a un segmento en dos partes iguales? La mediatriz. Pues hay que trazar una mediatriz. Para ello cogemos el compás. Medida mayor a la mitad. Vamos a cerrar un poquito. ¿Vale? Ya tengo medida mayor a la mitad. Con esta abertura pincho en B y hago un arco. Con la misma abertura pincho en A y trazo un arco. Donde se me cruzan, se me cortan ambos arcos, tengo dos puntitos por los que pasa la mediatriz. Y esa mediatriz, ¿vale? Es la altura. Ahí tenemos, mediatriz. La altura desde aquí hacia allá nos dicen que debe ser 10 centímetros. Pues desde la base hacia arriba medimos 10 centímetros. Colocamos el 10 en la base y en el 0 una marquita. Ya tenemos la altura que se representa con una H. ¿Cómo terminamos el triángulo? Unimos A y B con ese punto que sería C. Regla en mano, ajustamos bien la regla, trazamos el lado BC y trazamos el lado AC.
Ya tenemos nuestro triángulo isósceles, solamente queda repasarlo. Con cuidadito, nuestra base AB, aquí tenemos su punto medio, nuestro lado BC, nuestro lado AC y la altura vamos a colocarla, como es un eje de simetría en realidad, vamos a colocarla con líneas discontinuas, ¿vale? La línea discontinua es una línea recta, en este caso es recta, cuyos trazos se van cortando progresivamente, ¿vale? Ya, pues ya tenemos nuestro triángulo isósceles completo. En esta ocasión tenemos que construir un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. Nos dicen que la hipotenusa mide 13 y que el cateto mide 8. Hagamos como siempre un planteamiento del problema. Sabemos que un triángulo rectángulo, ¿vale? Es aquel que tiene un ángulo recto. Aquí tenía yo uno dibujado de otra explicación, así que lo vamos a reutilizar. ¿Vale? Esto, 90 grados, ángulo recto. Nos están dando un cateto de 8 centímetros y nos dice que la hipotenusa, hay que saber que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿vale? Ángulo recto de 90, lado opuesto, hipotenusa, ¿vale? Hipotenusa debe medir 13 centímetros, ¿de acuerdo? En realidad, para hacer triángulos siempre nos tienen que dar 3 datos. Aquí parece que nos dan 2, pero en realidad nos dan 3, porque al decirnos que el triángulo es rectángulo, ya nos están diciendo que este ángulo va a medir 90 grados, ¿vale? Pues vamos a empezar. Primero voy a recolocar las cosas a este lado. Ahí. Cerramos el rotulador y cogemos el lápiz. Vale. Vamos a empezar colocando la base de 8 centímetros. Vamos a dejar bastante espacio porque como la hipotenusa mide 13, 13 va a venir por aquí. ¿Veis? 13 es todo esto. Entonces vamos a dejar un espacio suficiente. Y aquí vamos a poner directamente un segmento de 8 centímetros. Del 0 al 8, marquita en el 0, marquita en el 8 y como es la base le vamos a poner AB. Ese es el cateto de 8 centímetros. ¿Vale? Sabemos que la hipotenusa debe medir 13, pero que es un triángulo rectángulo. Aquí debería haber un ángulo recto. Pues voy a coger mi escuadra y mi cartabón. Cartabón con la hipotenusa apoyada en el segmento AB. El cartabón, yo no sé si he dicho cartabón, esto es la escuadra, es que me despisto. Cartabón de apoyo. Giramos la escuadra, la desplazamos hasta llegar al punto A y ahí trazamos ese lado que debe formar un ángulo de 90 grados con la base del triángulo, bien larga porque no sabemos a dónde va a terminar. Sabemos que la hipotenusa mide 13 centímetros. A mí no me gusta medir sobre la regla porque no podemos pinchar el compás en la regla, ¿vale? Así que me voy a trazar aquí una línea de 13 centímetros que la voy a convertir en un segmento. Estos son 13 centímetros y aquí sí voy a medir con mi compás, ¿vale? Voy a echar el folio para acá para que se vea. Pincho en un extremo. Abro las patitas de manera que ponga la puntera en el otro extremo. Y una vez que tengo la medida bien cogida, me vengo a B, porque sé que la hipotenusa va a estar aquí, no sé dónde, pero va a estar por aquí.
Así que el arco tiene que centrar en B. Pincho en B, trazo un arco y se me corta en ese punto. Pues ahí tengo el punto C. Ya tengo un triángulo con los datos que me piden. Si comprobamos, ¿veis? 0 y 13 centímetros. Esta hipotenusa mide lo que nos pedían. Hipotenusa 13 centímetros. Solo queda rotularlo como siempre y tendremos nuestro problema solucionado. Fijaos que parecía que nos daban solamente dos datos porque nos daban dos medidas, hipotenusa de 13, cateto de 8, que además nos dicen que es la base. Si no nos dijeran eso, podríamos haber puesto ese cateto en otro lado. Como nos dicen que es la base, pues lo ponemos abajo. Ya tenemos el problema solucionado. Voy a aprovechar este ejercicio, que hemos hecho antes, para explicar una cosa muy curiosa. Se llama arco capaz. Imaginaos que nos hubieran dicho que la hipotenusa tenía que estar en la base, ¿vale? Pues nosotros hacemos una recta, o un segmento más bien, de 13 centímetros, ¿vale? Aquí tengo yo mis 13 centímetros que además corresponden con la hipotenusa. ¿De acuerdo? Hipotenusa, lado contrario a un ángulo recto. Bien, pues ahora fijaros una cosa. Desde el punto medio, que deberíamos hallarlo con una mediatriz, pero como aquí me he quedado sin folio, pues vamos a utilizar la regla, la mitad de 13, 6,5. ¿De acuerdo? Ya tengo ahí el centro. Vamos a ponerle una O porque es donde vamos a pinchar el compás. Yo cojo mi compás, pincho ahí en O y con la patita me vengo hacia un extremo del segmento, hacia un extremo de la hipotenusa. Y ahora trazo un arco que llegue al otro extremo. Ahí tenemos, ¿vale? He trazado un arco que contiene a la hipotenusa. Ahora bien, nos decían que tenía que haber un cateto de 8 centímetros, ¿vale? Voy a coger los 8 centímetros de aquí, ya que los tengo del ejercicio que hice anteriormente. Cojo mi compás, pincho en un extremo, la puntita en el otro y cojo mis 8 centímetros, ¿vale? Si yo pincho aquí y pongo una marquita, estoy en realidad señalando que aquí hay una recta, a ver que he cogido la regla al revés, hay una recta que mide 8 centímetros, ¿veis? No sé si se ve en la cámara, 0, 8, ¿vale? Yo tendría aquí mi cateto de 8 centímetros. Si yo trazo aquí, uy, que le he dado a la cámara, si yo trazo aquí otro lado, ya tengo un triángulo como el que me pedían, ¿vale? Hipotenusa de 13 centímetros, cateto de 8 y ángulo de 90. Imaginaos que esos 8 centímetros que yo he puesto aquí, en vez de aquí, los pongo en este lado. Pues no pasa nada. En esta ocasión, el cateto de 8 centímetros iría en ese lado. Y el triángulo saldría igual, pero simétrico, hacia el otro lado. Aquí tengo 90 grados, aquí tengo 8 centímetros y sigo teniendo una hipotenusa de 13 centímetros. Es decir, tengo dos soluciones distintas a este problema, pero poniendo la hipotenusa como base. Este arco se llama arco capaz. En realidad, fijaros que es un semicírculo,
¿vale? Es una semicircunferencia. Si la completáramos por aquí tendríamos una circunferencia completa. En realidad, ¿vale? Y voy a coger otro color. Ahí. Cualquier triángulo que yo trace desde aquí, desde ese, poniendo el vértice en ese arco llamado capaz, va a ser un ángulo recto, ¿vale? Va a tener una hipotenusa de 13 y un ángulo recto. ¿Que quiero hacer otro distinto? Pues no hay problema. Cojo otro rotulador. Vamos a poner un puntito, por ejemplo, aquí. Yo uno ese puntito con los dos extremos de la hipotenusa y me sigue saliendo un ángulo de 90 grados. Es fácil de comprobar si usamos escuadra o cartabón. ¿Veis? Todos miden 90 grados. El arco capaz nos permite averiguar cómo construir un triángulo rectángulo cuando dan la hipotenusa.